¿Y qué decir del día de hoy? Parece que después de los viernes, de los jueves, pues hoy ha tocado un lunes negro con esos últimos datos que tuvimos de la semana pasada de inflación en Estados Unidos, superior a lo esperado. Anteriormente habíamos tenido el día anterior las declaraciones de la presidenta del BCE y estas declaraciones, sorprendentemente, pues no gustaron a los mercados. El dato de inflación está claro que no ha gustado. Y bueno, hoy estamos teniendo los ecos de esas noticias con estas caídas en las bolsas, prácticamente en todos los valores. Podemos hablar de índices, divisas, el oro está ahí aguantando un poquito, es quizás el que menos esté cayendo. Y luego, para muchos que sé que os encanta, aunque yo no, ya sabéis cuál es mi filosofía, el tema de las cripto, pues si habéis invertido, hoy es día de llorar bastante. En este punto os voy a contar un poquito de qué va a tratar hoy el programa. Vamos a tener una primera parte en la cual vamos a tener a tres miembros que son de Value Tree, que son en este caso, y ya les doy paso, que son Lucas Monjardín. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Eva Alonso. Encantada, buenos días. Y Alberto Gajate. Buenos días. Buenos días a los tres. Vamos a hablar, pues claro está, de Value Tree. Vamos a tocar luego en la segunda parte ya del programa, en esta ya en solitario, yo hablaré un poquito de educación financiera, de qué podemos ir esperando de cara a estos meses y cómo cada uno dentro de nuestras circunstancias, bien contratando un profesional o bien haciéndolo nosotros mismos, podemos tener una planificación financiera. Y hoy pues os preguntaría a los tres un poquito, dada esta introducción macro donde yo os lo digo a título personal, me sorprende un poco las reacciones. ¿En qué sentido? Se suponía que antes justo del COVID, en el año 2019, todas estas subidas de tipo, que los bancos centrales dejaran de comprar deuda, ya se iba a dar, ya había un primer atisbo, lo que pasa que tuvimos el COVID y se quedó ahí. Yo creo que parte de lo que estamos viviendo, quitando esa parte de la oferta, ir a quizás una recesión, ¿no? Por los estudios que hay, ¿no? Cada vez que los bancos centrales han subido tipos, han venido recesiones, algunas más grandes, otras más pequeñas. A mí me sorprende un poco que, digamos, los institucionales, los profesionales, JP Morgan, estén diciendo, no, es que se nos viene un fin del mundo, este tipo de cosas, o que los presidentes de los bancos centrales digan, no, esto iba a ser transitorio, la inflación, y digan, bueno, pues ustedes no sabían perfectamente, porque lo decían desde todos los puntos de vista, que esto se iba a mantener, todavía no han dimitido, pero bueno, yo os digo, esta es mi opinión. Desde vosotros, desde Value Tree, ¿cuál es vuestra mirada al mercado? Bueno, nosotros vemos el mercado como lo hemos visto siempre, es un animal que está vivo y cambiante. Decimos siempre lo mismo, ¿no? Las acciones no son compañías, las compañías son una cosa y las acciones son otra muy diferente. Las acciones están cotizan por un lado los beneficios futuros de las compañías a medio plazo y largo plazo, y en el corto plazo pues cotizan la incertidumbre, que es lo que estamos viendo ahora. Por eso estas caídas que estamos viendo son desde un cierto punto de vista lógicos y esperadas, porque el mercado reacciona con muchísimo miedo. Ha habido una toma de riesgo muy grande por parte de todos los ahorradores en los últimos años. Con los tipos tan bajos era muy difícil encontrar retornos positivos a cualquier tipo de inversión y les han hecho asumir pues un poco más de riesgo de lo que son capaces de tolerar, y estamos sufriendo ahora mismo este efecto. El tema de la subida de tipos de interés es verdad que estaba más o menos descontado, pero por muy descontado que esté, cuando los bancos centrales empiezan a mover ficha, uno se da cuenta que falta una segunda pata, un segundo movimiento de caída que ha pasado en Estados Unidos y probablemente pase en Europa cuando en este verano tengamos algunas subidas de tipos de interés, y sobre todo la incertidumbre y la inflación, que estamos en unos niveles en los que no se ha visto en décadas y genera muchas incertidumbres. Nosotros pensamos que en inflación hemos estado ya cerca de ver ya los máximos, si no los hemos visto ya, que hace falta un enfriamiento de la economía que se va a producir primero en Estados Unidos con las subidas de tipos, porque en Estados Unidos, a diferencia de Europa, la inflación no es solamente un tema de energía y un tema de alimentación, sino también es un tema de salarios y de crecimiento, y eso sí que lo consigues gestionar bien con los tipos de interés y quitando liquidez al mercado.
Sin embargo, en Europa tenemos un conflicto un poquito más complicado porque si realmente quitas la parte de energía y la parte de alimentación, la inflación está en el 3,8%, y sin embargo en Estados Unidos en el 6%. Por lo tanto, aquí no nos hemos recuperado todavía de lo que nos pasó antes del COVID. La economía no está a pleno rendimiento y nos hemos encontrado con este problema de inflación. Entonces, Europa está un poco entre ese momento más complicado. En Asia, sin embargo, estamos en una parte ya más de estímulo. Han gestionado mucho mejor todo el tema desde un punto de vista económico de la pandemia. Pero bueno, dicho lo mismo, hemos tenido muchas reuniones con clientes y de hecho tenemos con cada crisis reuniones con determinado tipo de clientes y después de cada crisis siempre han estado preocupados y con cada crisis y después de la siguiente los mercados han estado muy por encima de cómo estaban en la anterior, pero parece ser que esta crisis es la definitiva, es la única y es la que va a hundir el mercado de forma definitiva. Nosotros pensamos que es un momento difícil, que es un momento que está generando inmensas oportunidades en muchísimas compañías que vemos todos los días que siguen manteniendo unos balances muy fuertes y de hecho sus carteras de pedidos están aumentando este mismo año, ¿no? Y trimestre a trimestre, pero sin embargo, bueno, pues el mercado lo vende absolutamente todo. Estamos viendo una correlación total con la renta fija, la renta variable, algunas materias primas. Todo parece ser que empieza a caer y el dólar o el oro aguantan un poquito más o incluso en el caso del dólar, que es más refugio, pues se tiene una revalorización mayor. Por lo tanto, es una crisis complicada, no estamos al final de la crisis y el único riesgo que no ha descontado todavía el mercado, que es lo que nos podría preocupar un poco más, creemos que la desaceleración la ha descontado y quizá demasiado, pero una recesión todavía no está en ninguno de los indicadores adelantados, en ninguno de los indicadores que podemos mirar te está descontando una recesión. Si los bancos centrales se ponen un poco nerviosos, como ha pasado y has comentado en otras ocasiones, es posible que se pasen un poquito de frenada y generen una recesión. Una recesión es tan solo un ajuste de precios y será un ajuste un poco violento, pero luego vendrá una recuperación fuerte y luego no hay que descartar que, por un lado, China, este cuello de botella que produjo el principio de la inflación, ya lo está desahogando y lo está desahogando con cierta velocidad. Ahora tenemos el verano y la política COVID-0 está llegando a su fin y China empieza a funcionar y es una fuerza deflacionaria importante que no podemos olvidar. Y por otro lado, pues tenemos que algunos indicadores de consumo del consumidor ya se están empezando a enfriar también. Por lo tanto, la economía ya empieza a presionar la inflación un poco a la baja. Y si el conflicto entre Rusia y Ucrania llega, esperemos que tendrá que llegar en algún momento a un fin en el que haya una negociación con la Unión Europea y una salida más o menos, no voy a decir que decente, porque eso es imposible ya por parte de Rusia, pero sí que cubran más o menos el expediente y lleguemos a una situación de estabilidad. En ese momento tendremos una desaceleración y luego lo mismo. Cuando llegue y se produzca esa desaceleración y se confirme, los mercados rebotarán con muchísima fuerza. Ya lo han hecho antes de que se produjera y en el momento de producirse ya descontarán que los bancos centrales no van a subir tipos y quizá en un año o en año y medio volvamos a ver una situación de bajada de tipos de interés. Por lo tanto, ahora mismo oportunidades hay. Posicionar las carteras con un poco de cabeza, yo creo que o pensamos que es una buena ocasión. Y que hemos visto casi, si no hemos visto el fondo, prácticamente hemos estado ya ahí, salvo que venga una recesión, que habrá una caída más violenta, pero será igual de violenta la recuperación o la vuelta, ¿no? Sí, porque a medida que han ido pasando los años y que vemos que cada vez que hay una caída, una pequeña parada en ese camino, cuando vemos las tendencias, ¿no? Vemos las gráficas, son fuertes como tú dices. Yo en eso, bueno, no matizaría, porque tampoco es matizar, sino las declaraciones que hubo de un ministro chino este fin de semana hablando de que Taiwán, oye, que es suyo y que lo quiere. Y yo diciendo, como si después de salir de Ucrania nos venga ahora China, yo ya no sé, que el término este de cisnes negros, yo creo que ya va a haber que inventarse otro porque uno ya no sabe por dónde van a salir. Si os parece, vamos a dejar un poquito apartado el tema de la macro, de la economía y contarnos un poquito, sobre todo de cara a los oyentes, porque siempre digo, sí, nunca sabemos quién está detrás, quién es, qué es Value Tree, cuándo se origina, qué servicios tiene, y para que así la gente, digo, oye, conozca más y diga, oye, pues mis ahorros me merecen más la pena aquí. Perfecto, mira, Value Tree somos una compañía independiente de gestión, no dependemos de ningún banco ni estamos en el balance de ninguna otra entidad, es decir, somos independientes y nos dedicamos básicamente a la gestión de patrimonio financiero pues desde hace más de 20 años en España, 21 años, ¿de acuerdo? Nuestra orientación
básicamente es una, y es el cliente. Estamos alejados de lo que es la venta de productos, de los rankings, de lo que son las estrellas. Buscamos básicamente dar un servicio continuado que se adapte a las necesidades del cliente. Por eso nosotros, antes de ver dónde invertimos el patrimonio de los clientes, siempre tenemos aparte que tenemos una relación precisamente también muy cercana, tenemos siempre reuniones con ellos previas donde analizamos muy bien qué es lo que el cliente quiere y cuáles son los objetivos que persigue de cara a hacer pues una cartera adecuada para sus intereses, ¿no? Por eso ofrecemos un servicio que es personalizado y es único, es decir, no está estandarizado, no es un modelo estandarizado. De hecho, algunos que tenemos cierta experiencia en otros sectores, en la banca concretamente, hablábamos de que en la banca normalmente se vende, cuando vende es el producto, el comercial pone su cruz en su presupuesto, ¿no?, que tiene que elaborar y demás, y termina la relación. En nuestro caso es justo al contrario. Nosotros, cuando elaboramos una cartera con un cliente o hacemos cualquier esquema con él, ahí iniciamos un poco todo ese proceso que desencadena un trabajo. Entiendo que hay un seguimiento. Lógicamente. Entiendo que no es una gestión ni un asesoramiento puntual, sino que se intenta buscar una relación a largo plazo. Exacto, porque lo que nosotros hacemos es gestión discrecional bajo mandato de gestión. ¿De acuerdo? Que es un poco el estándar, si quieres, más elevado a la hora de gestionar. Explica un poquito eso, porque a veces cuando hay gente que, bien es verdad que la educación financiera ha ido ayudando en estas cuestiones, pero cuando se habla de discrecional, mandatos, estas cuestiones, el oyente dice, ¿qué es esto? Y digo, no es tan complicado, lo que pasa es que, bueno, a veces la jerga que se utiliza para las finanzas, los tecnicismos, pero es más sencillo. Sí. Es verdad, o sea, tienes toda la razón. Es decir, nosotros lo que hacemos es, ¿qué es la gestión discrecional? Gestionar inversiones al final, donde las decisiones las toma, tanto de compra como de venta de los activos, las toman profesionales en nombre del cliente. Eso es básicamente la gestión discrecional. Okay. Y se toma a discreción del gestor. De hecho, por eso tiene ese apellido, esa forma de trabajar, ¿de acuerdo? Sí. Es básicamente eso. O sea, de alguna forma lo que el cliente nos cede un dinero para gestionar en su nombre y nosotros, en función del perfil de riesgo que tiene el cliente, decidimos la idoneidad de las inversiones donde hacemos, ¿no? Como te digo, llevamos ya más de 21 años en España, porque venimos de un grupo belga que se llama Capital at Work, que tiene mucho nombre en Centro Europa, con un volumen muy alto de activos y de clientes que gestionan su patrimonio. Eso en el 2001, que fue cuando aterrizaron en España. En el 2007, en ese momento primero se utilizaba y se gestionaba de una forma muy sencilla a través de la sociedad gestora de carteras, de ese esquema de gestión, ¿de acuerdo? En el 2007 tenemos el Estatuto de Agencia de Valores, ¿de acuerdo? Y el estatuto jurídico que te permite CNMV. Y en el 2010 el equipo directivo de lo que era Capital at Work en España compra las acciones al grupo belga y de alguna forma somos independientes con una relación muy cercana, muy estrecha en cuanto a lo que son análisis, en cuanto a lo que son vehículos a través de los que invertir, etcétera. Muchísima relación, lógicamente, con los gestores europeos. Y a partir del 2015 ya cambiamos el nombre de Capital at Work a lo que es Value Tree, que es como nos conoce ahora mismo todo el mundo, ¿no? Nosotros, siempre que hablamos con un cliente, decimos que nuestro objetivo es doble para los clientes. Por una parte, importante preservar su capital, y el segundo objetivo es dar una rentabilidad por encima de la media de lo que podría dar un poco pues una cartera convencional, ¿no? Es importante decir que tampoco corremos riesgos innecesarios. O sea, no estamos haciendo, no especulamos, ni hacemos especulación, ni buscamos el cortoplacismo, ni hacemos trading, que está muy de moda, ¿no? Cuando un cliente day trading, sobre todo en las divisas y con los grandes gurús. Exacto. Y de hecho, no estamos pegados a las pantallas minuto y resultado. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo al final es invertir en compañías en el largo plazo. Lo que analizamos muy bien es previamente en qué compañías tenemos que invertir, valorando y analizando muy bien lo que es el precio que tiene hoy frente al valor que entendemos que corresponde a esa compañía en el mercado y demás, y dejamos que el tiempo actúe. En ese sentido tenemos un sesgo ciertamente value, pero que tampoco somos
bueno, no estamos enfocados exclusivamente en eso, ¿no? Buscamos las oportunidades del mercado. Pues si hay clientes que dicen, no, es que buscamos, yo quiero una rentabilidad del 80 al 90% anual y tal, bueno, pues no es esta tu casa, porque realmente nosotros no nos dedicamos a hacer ese tipo de inversiones donde el cliente puede efectivamente tener una volatilidad enorme y hoy caer un 20, mañana conseguir un 15 y pasado caer un 33. No es nuestro esquema. Buscamos fundamentalmente la tranquilidad de los clientes y combatir esa volatilidad de los mercados y esas curvas y esos dientes de sierra que atemorizan a todo el mundo y como estamos viendo en estos momentos, ¿no? Sí, sí. De hecho, mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos varios vehículos sobre los que invertir. Hay uno de nuestros vehículos que es un fondo europeo de renta variable, BES Equities, tampoco nos hemos complicado en el nombre ni siquiera, Value Tree BES Equities, las mejores ideas de inversión en activos europeos, que hasta ayer, te digo, porque la NAV del viernes era positiva, con Eurostock cayendo pues un 15 de media, ¿no?, en el año. Quiere decir que al final buscamos esa protección. Sí que es verdad que tenemos otros vehículos mixtos donde la rentabilidad puede estar más o menos comprometida, pero siempre por encima de los índices y mejor que los índices, ¿no? En cualquier caso, si te tengo que definir algo, es que nos apasiona lo que hacemos, somos un equipo muy involucrado en lo que tenemos entre manos, con esa orientación hacia el cliente, siempre pensando en cada una de las inversiones que hacemos lo mejor para ellos. Nuestro patrimonio personal está comprometido, también invertido dentro de los mismos activos que invierte el cliente. Hay algún cliente que me dice, no, a ver si tienes alguna oportunidad. No, es que esa oportunidad, si está para ti, está para todos los clientes de la cartera, no está solamente para una persona concreta. O sea, que en ese sentido tenemos esa honestidad, ¿no? Okay. Esa independencia. Dentro de los servicios, uno que has dicho que es la gestión discrecional y el otro entiendo que es la gestión patrimonial. Ahí, ¿puedes explicarlo un poquito más? Es decir, porque yo entiendo que la gestión es, os dan un dinero, lo gestionáis, pero lo que es la gestión patrimonial, como siempre lo digo, es para el tema oyente, para que lo entienda un poquito mejor. Bien, pues, Sí. pues como decía Alberto, si tenemos dos mandatos principalmente, preservar el poder adquisitivo del patrimonio del cliente y una rentabilidad consistente. Para cumplir eso en el equipo, ¿qué tenemos? Pues dos capacidades, la parte de decir, detectar buenas ideas según el momento de mercado y el perfil de inversión de ese cliente y luego que la forma en la que hayamos invertido, es decir, cómo tenemos el patrimonio, cómo lo explotamos, cómo genera rentas, cómo pasa a siguiente generación, pues que tenga una fiscalidad adecuada, óptima. Okay. En la idea de que anticipar impuestos es quitarnos recursos a la hora de invertir y pagar impuestos innecesariamente, pues es lo mismo. Después de lo que cuesta trabajarlos de una actividad, pues cada uno, aunque nos dediquemos a una actividad profesional por cuenta ajena o por cuenta propia, bueno, pues cuesta mucho sacar adelante nuestro presupuesto familiar y personal. Entonces, tiene que ir de la mano. Las inversiones guardan una coherencia con lo que le necesitamos pedir a nuestro patrimonio, porque al final es retornar para nuestra economía familiar y por lo tanto la fiscalidad hay que tenerla en la ecuación, ¿no? Ese retorno financiero fiscal final. Sí. Y se lo decimos mucho a los clientes, tanto para los que no residen en España, pero especialmente para los oyentes que residen en España, ¿no? Tenemos aquí muchas vallas a saltar. Nos graban impuestos por generar, nos graban en IRPF o en sociedades, si tenemos nuestro ahorro en sociedades, nos graban impuestos por mantener, es decir, aquello que no nos hemos gastado durante el año, también tenemos impuestos sobre el patrimonio y está grabado en sucesiones, cuando pasa a siguiente generación, ya sea en vida o momento de fallecimiento. Entonces, nuestra labor es, somos muy preguntones y muy escuchadores, ¿no? Si conocemos la foto de ese inversor y su grupo familiar, es cuando damos coherencia a que el cómo haya decidido querer tener sus activos invertidos, hoy en inmobiliario, su negocio financiero, al final que la carga impositiva y la forma de detentar esos activos pues estén tranquilos y bueno, pues no nos vayamos dejando recursos, ¿no? Sí, por el camino. Entiendo que lo que planteáis también es una estructura fiscal acorde dentro de la Exacto. legalidad para que luego en el caso de que haya sucesión, donaciones, supuesto, etcétera,
haya Claro. la menor tasa impositiva posible y siempre y cuando nos deje el gobierno, claro, porque ahí no. es donde siempre está el kit, ¿no? Eso es. Por ejemplo, ahora estamos en campaña de renta, ¿no? Y Exacto. diremos, pues ahora tenemos el trabajo de elaborar modelos, pero no es el momento de planificar. El momento de planificar se nos acaba el 31 de diciembre de cada año. La práctica con nuestros clientes es sentarnos en el cuarto trimestre del año, pues qué ha pasado, qué ha hecho además fuera del ámbito de cartera, porque daros cuenta, Hacienda nos ve como una unidad de negocio. Sí. No dice, bueno, depende con quién gestor trabajes, dónde deposites, de dónde te vengan los ingresos, de inmobiliario y financiero, no. Te agrego tu renta mundial, tu patrimonio mundial y por ahí te someto a la tributación. Entonces, tiene sentido que haya una visión global y anticiparnos un poco, es decir, qué ha pasado durante el año, cuántas pérdidas o ganancias se han generado en la cartera o en cualquier otro activo, porque al final los clientes han decidido a lo largo de sus años ir construyendo su patrimonio y lo mismo tienen alquileres, como han recibido un dividendo de la sociedad en la que participan, como han tenido a lo mejor acciones sobre acciones. ¿Esta parte entraría de lo que podría llamarse un family office o todavía no? ¿Se queda un poquito rezagado ahí? Pues yo te diría que... ¿O es lo que buscáis, pero quizás no Lo- tocando todas las patas que tiene un family office? Pues sí que a día de hoy tenemos la competencia dentro de la casa para agruparlo y además aquello que se nos escape de nuestro ámbito, detectamos la posibilidad de planificar y luego derivamos también a otros equipos fuera de la casa, es decir, para esta circunstancia o este tema que tenéis Sí. familiar, nos vamos a apoyar en terceros al final que se ejecute algo acorde a lo que el inversor necesita, ¿no? Siempre decimos un poco, la fiscalidad no debe de condicionar lo que cada uno quiere hacer con su patrimonio, pero buscar el camino que sea más óptimo, que tenga sentido, pues eso es importante, ¿no? Si queréis, para ir terminando dentro de los vehículos de inversión, veo que tenéis dos, el Value Tree, Umbrella SICAV, y luego tenéis los planes de pensiones. Si queréis comentar un poquito de ellos para que así los oyentes los conozcan, aparte del que tú has mencionado, pues lo dejo ahí. Bueno, la Umbrella, realmente los vehículos que tenemos básicamente son vehículos para invertir el patrimonio de nuestros clientes. Es decir, están abiertos a terceros, pero no los estamos comercializando fuera ni hacemos ese tipo de trabajo. Son propios para los Eso clientes. Básicamente son para clientes. ¿Por qué? Porque al final nuestra inversión tiene cara y ojos, que son nuestros clientes. Nuestro trabajo muchas veces depende de lo que el cliente quiera y hasta dónde quiera llegar con nosotros en ese sentido, ¿no? En el año 2015 decidimos crear una SICAV en Luxemburgo, básicamente por protección, porque el UCITS al final sabes que tiene el nivel de protección más alto para los clientes, para los inversores, y decidimos hacerlo a través de ese vehículo. Una Umbrella, lo que es un paraguas de fondos en Luxemburgo, pues son los fondos que tenemos, son 5 fondos de inversión, igual que los que conoce cualquier persona, cualquier inversor en España, porque muchos de los fondos que tenemos, que tienen invertidos cualquier inversor en España, están dentro de una Umbrella en Luxemburgo, son los fondos iguales que los que nosotros tenemos, exactamente iguales, con la característica de que estos fondos son nuestros, o sea, no cuelgan de un banco que nos ha dejado un compartimento, sino que es una Umbrella Value Tree, nuestra, concretamente, que nosotros de alguna forma controlamos en ese sentido, aunque hay un consejo, etcétera, dentro de la Umbrella. Pero son 5 fondos de inversión con perfiles diferentes, desde uno más conservador, más defensivo, hasta el más agresivo, que puede ser el que te he dicho antes, el Best Equities. Los nombres son muy sencillos. Uno defensivo es Value Tree defensivo, el más equilibrado, Value Tree balanceado, Sí. Value Tree dinámico, un poco más agresivo, y el Value Tree Best Equities, el más... Sí, que tenéis un fondo para cada perfil. Más o menos al final exacto. de cliente que tengáis. Para cada perfil, eso es. Exacto. Hacemos lo mismo, ese mismo modelo lo tenemos en 2 planes de pensiones. Uno más conservador, que se llama Value Tree defensivo, y otro más agresivo, que es Value Tree dinámico. Exacto, eso es, perdona. Y los dos son 2 planes, más conservador, más dinámico, para aquellos perfiles de riesgo que el cliente quiere. Ahora con esa bajada de los 8.000 a los 1.500 para los planes de pensiones... La industria lo ha notado fuertemente, lógicamente. Bueno, se ven las estadísticas de Inverco y demás y se ve claramente que no ha sido
un empujón precisamente No. para No. la industria de los planes, ¿no? No es ninguna crítica eso que ha pasado, ¿no? Pero bueno, es verdad, sí que es verdad. Nosotros de alguna forma llegamos también a los planes por imperativo del cliente, porque muchos clientes decían, oye, igual que gestionas mi patrimonio financiero, yo tengo otro patrimonio por ahí que son planes de pensiones, pues más o menos altos, ¿por qué no me lo gestionas igual, que está yendo bien, con buenos resultados, etcétera? Bueno, pues empezamos a movernos en ese sentido y la experiencia que tenemos es la verdad que muy buena, ¿no? Sí, lo único que, bueno, ahora ya entre tener el mismo fondo, que muchas veces esos planes de pensiones no dejan de ser los otros fondos, etcétera, ya con esta poca cantidad que te puedes deducir, ya te vas directamente a los otros y luego no vas teniendo cuándo tienes que recuperar el dinero, las tasas impositivas y demás. Pues ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Lucas, Eva, Alberto, un placer teneros aquí. Placer es nuestro. Estáis invitados siempre que queráis. Voy a recordar a los oyentes la página web, valuetree.es, por si queréis echarle un vistazo, por si tenéis alguna pregunta, aunque creo que lo han explicado estupendamente. No es fácil muchas veces dar a entender a la gente estas cuestiones financieras, como os digo, a veces que dicen, oye, es que esto no lo acabo de entender. Vale, pues hoy son de esas veces que ha sido fácil. Ha sido un placer teneros aquí. Genial. Igualmente. Y nos vamos a hacer una pausa. Ahora volvemos.